Hola, muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy mi equipo, conformado por Felipe de Jesús Campechano Jarero, Christopher Misael Rodríguez Tapia, Samantha Guadalupe Macías Mayorga, José Eduardo Hernández y su servidora Maritza Vianey, de la preparatoria de Tonalá, tercer semestre, grupo de turno matutino, les daremos a continuación la respuesta a la pregunta: ¿cuál es la altura de una torre cuya sombra es de 50 metros y su elevación es de 30 grados? En el cual explicaremos procedimientos y también la comprobación de este problema. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hola a todos, mi nombre es Felipe de Jesús Campechano Jarero y yo les voy a hablar sobre lo que se explicará en este video. Número 1. Se darán a conocer los nombres de los integrantes del equipo. Número 2. Se darán a conocer los temas involucrados, leyes y fórmulas que se presentan en este video. Número 3. Se explicará la resolución del problema. Número 4. Se explicará la comprobación de resultados. El problema seleccionado es el siguiente. ¿Cuál es la altura en metros de una torre de comunicaciones que proyecta una sombra sobre el piso de 50 metros cuando el ángulo de elevación del Sol es de 35 grados? Hola, yo les hablaré acerca de los temas involucrados para la resolución de este problema, así como las fórmulas que se llevaron a cabo para poder saber y dar el resultado de dicha pregunta. Primero, ¿qué tema se llevó a cabo para la resolución de este problema? Pues bueno, el tema que se llevó a cabo fue el de las fórmulas trigonométricas. Pero, ¿en qué consiste las fórmulas trigonométricas? Pues bueno, el tema de las fórmulas trigonométricas es el vínculo que tiene o que puede establecerse en un triángulo en sus lados, ya que este tiene un ángulo de 90 grados. Pero existen tres grandes razones trigonométricas. ¿Cuáles serían? Pues las razones trigonométricas serían la ley del seno, coseno y la tangente. Ahora les hablaré de las fórmulas que se llevaron a cabo para la resolución de este problema. Como ya lo dije anteriormente, se llevaron a cabo las fórmulas o leyes del seno, el coseno y la tangente. Pero, ¿en qué consiste cada una? Pues bueno, primero, la ley del seno. La ley del seno consiste en que es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y a la hipotenusa. Luego, ¿cuál es la ley del coseno? Pues bueno, la ley del coseno es el cociente entre el cateto adjunto al ángulo y a la hipotenusa. Ya por último, sería la ley de la tangente. ¿En qué consiste la ley de la tangente? Pues bueno, la tangente o la ley de la tangente es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y el ángulo de la hipotenusa. Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este video? Me presento, mi nombre es José Eduardo Hernández Cruz, soy estudiante de la preparatoria de Tonalá, del aula de tercero D, turno matutino. En este video les voy a mostrar la resolución del problema que mi equipo y en general todos elegimos, y el cual es el siguiente. Dice: ¿cuál es la altura en metros de una torre de comunicaciones que proyecta una sombra sobre el piso de 50 metros cuando el ángulo de elevación del Sol es de 35 grados? Como podrán apreciar, yo ya cuento con la respuesta y en este video solamente les mostraré cuáles fueron las fórmulas y los procedimientos que llevé a cabo para llegar a este resultado. Así que comencemos. Bueno, primeramente nos piden encontrar la altura en metros de la torre de comunicaciones, la cual yo la presenté con esta línea y pues es la incógnita, es lo que estamos buscando. Y posteriormente se me dan dos datos, el cual es la sombra sobre el piso, que me dicen que es de 50 metros, es decir esta, y me dan el ángulo de elevación del Sol, que es es de 35 grados. ¿Por qué este es el ángulo de elevación? Porque supongamos que aquí está un Sol, bueno, no lo dibujé, pero aquí supongamos que está un Sol. Entonces el ángulo de elevación es básicamente aquel ángulo donde una persona mira hacia arriba, es decir, desde aquí, desde este punto hasta acá, él está mirando hacia arriba y se forma el ángulo de elevación. Bueno, sabiendo esto, se formó un triángulo
y con esto pues se deduce que se trata del tema de razones trigonométricas, el cual cuenta con tres funciones básicas y que son las siguientes: el seno, el coseno y el tangente. Que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre la hipotenusa y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, sabiendo esto se deducen más datos, pero que no se encuentran o no se dan de manera explícita, pero sin embargo se pueden deducir, como lo son el ángulo de 90 grados. Como sabemos, un triángulo rectángulo se caracteriza por contar con un ángulo de 90 grados, el cual es un ángulo recto, y enfrente de él se encuentra la hipotenusa. Otro ángulo que no nos dieron fue el de 55 grados, pero como ya muchos sabrán, la suma de los ángulos internos de un triángulo en general da 180. Entonces, pues ya con base a eso ya saqué la suma de los ángulos y me dio 180. Entonces pasamos a resolverlo. Para este problema usaré la tangente, ya que conozco el cateto opuesto, que lo tracé en este triángulo, lo tomé de ejemplo, y como vamos a trabajar con este ángulo, pues lo tomé en cuenta de aquí. Y mi cateto opuesto sería la incógnita, que en este caso es X, y siguiendo la fórmula, mi cateto adyacente se trata de 50 metros, como se muestra aquí en este triángulo. Entonces, ya reemplazando, este 50 que está haciendo la X lo está dividiendo, entonces pasa con la fórmula contraria, que es multiplicar, y el tangente también pasa con la fórmula contraria, que es multiplicar. Sabiendo esto, efectuamos la operación en la calculadora y me arrojará la incógnita, que es X. Entonces les muestro aquí el procedimiento. 50 sobre tangente del ángulo de 35, porque es con el que estamos trabajando, igual, y esto me arroja 35.01, que es el resultado que ven a continuación. Y así es como se resuelve este problema. Esta es la comprobación de nuestro problema. Para representarlo, dibujamos la torre. Enseguida una figura que representa la sombra. Cateto opuesto es nuestra altura. La representamos con una X porque no lo conocemos. Cateto adyacente sabemos que mide 50 metros. La hipotenusa tampoco tenemos su medida, pero sabemos que el ángulo que se forma de aquí al cateto adyacente es de 35 grados. Los datos que tenemos para la resolución es 35 grados del ángulo, cateto adyacente de 50 metros, cateto opuesto lo representamos con una X porque no lo tenemos. La fórmula que utilizamos fue los grados de tangente, que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituimos 35 grados de tangente igual a X entre 50 metros. Esta fórmula pasa multiplicando. Entonces queda 50 metros por la tangente de 35 igual a X. El resultado final es de 35.0103 metros. Muy fácil, ¿no? Finalmente, se responderá la siguiente pregunta. ¿Qué utilidad práctica encuentras en los procesos que emplearon para solucionar el problema? La utilidad práctica que encontramos en los procesos empleados son de suma importancia, ya que cada proceso contribuye a la cercanía del resultado que obtuvimos. Cada proceso es indispensable, ya que debemos conocer las fórmulas, leyes y otros temas involucrados en este problema. Ya que se sabe todo esto, posteriormente se realiza el procedimiento para poder obtener el resultado y así tener una respuesta fija. Además, son de mucha utilidad estos procesos, porque con cada uno de ellos pudimos conocer la fórmula de la tangente, la cual necesitamos para sacar la respuesta de este problema. Gracias a los procesos realizados, se pudo llegar a conocer el resultado adecuado, el cual fue 35.01 metros de la altura de la torre de comunicaciones, por lo cual esa es la respuesta correcta de este problema.